Tu perro tiene diarrea y no sabes el por qué, qué causas son las más comunes para ello. Y hoy te lo voy a explicar y se te van a ir las dudas. ¡Vamos al lío! Muy buenas, soy Isabel, psicóloga experta en modificación de conducta y ella es Elana, esta que veis por aquí, esta preciosa galguita. Y oye, si hoy estáis aquí es porque vuestro perro tiene diarrea y no sabéis el por qué. Y hoy os voy a explicar las causas más comunes por las que casi seguro tu perro tiene diarrea y ni te lo habías planteado. Y así sabiendo estas causas vas a poder ponerle solución. Así que allá vamos. Si tu perro resulta que tiene la caca más blanda de lo habitual o que hace más número de veces caca, bueno, pues puede ser que tenga diarrea. Y si conoces las causas más comunes, le vas a poder poner solución a partir de ellas. Pues vamos a ver las causas más comunes y probablemente una de ellas o varias sea el motivo de por qué tu perro tiene diarrea. 1. Come más cantidad de la que el perro necesita y al final se sobrealimenta. Parece una tontería, pero muchas veces no leemos el saco y no damos la cantidad que el perro requiere y se sobrealimenta. Y es que aunque el pienso sea bueno, si le das mucha más cantidad, al final el aparato digestivo se desborda y termina ocurriendo eso, diarrea. 2. El pienso o el alimento de tu perro tiene trigo o maíz. Muchos piensos comerciales incluyen trigo y maíz en su composición, pero son elementos que provocan bastante alergias. Picores, los perros se chupan mucho y eso, diarreas. Así que si tu perro es sensible al trigo o al maíz, elimínalo. El arroz no es necesario que lo quites porque sí es bastante bueno para solidificar las caquitas, pero el trigo y el maíz son componentes que para nada van con tu perro. 3. Otro motivo también muy común es el hecho de que has cambiado de pienso de alimento sin hacerlo progresivo, lo has hecho de tirona, a lo loco. Y al final tu perro pues tiene diarrea. Cuando cambies de marca, de pienso, de composición de pienso, es importante que lo hagas progresivamente, que mezcles ambos piensos hasta que termines finalmente con el nuevo. Pero eso de hacer un cambio directo y a lo loco va a provocar casi siempre diarreas. 4. ¿Tu perro ha comido algo del suelo? Pues oye, algo también bastante habitual. Si tu perro está comiendo basurilla del suelo, va a tener diarrea, aunque le des un buen pienso. Y si al final tú no te das cuenta, pues puede irritar a su sistema digestivo y provocar una diarrea. 5. Parásitos internos. Algo que no se nos ocurre, pero cuando el perro tiene parásitos internos, sobre todo motitas blancas en la caca, pues oye, siempre va a ir de la mano de diarreas. Por eso es importante que desparasites internamente a tu perro cuando lo requiera, cuando el veterinario te lo aconseje. Y así podrás evitar diarreas y otros problemas. La giardia es el parásito más común, podemos decir, y el que más problemas acarrea, y sobre todo en los cachorros, porque ese cachorro no va a digerir bien el alimento, termina con diarreas y hasta se dificulta su crecimiento. Entonces, si ves que algo está yendo mal en esa caquita, por supuesto acude a tu veterinario. 6. ¿Tu perro tiene un virus? Pues claro, igual que las personas, tu perro puede tener un virus estomacal. El parvovirus, el coronavirus, son los virus más habituales, incluso los más peligrosos. Estos virus pueden ir de la mano también de estar el perrito más decaído, sin ganas, que no quiere comer, vomita y aparte de esa diarrea, pues eso lo vemos con un estado como muy apático. Si ves esto, ve corriendo al veterinario, por supuesto. 7. Tu perro ha cambiado de rutina. Oye, algo que a lo mejor ni te has podido imaginar, pero la rutina hace que tu perro sea más tranquilo. Y lo que no es rutina, el cambio de rutina, hace que tu perro esté más nervioso, más intranquilo. ¿Y esto qué provoca? Diarreas. Al final como las personas, ¿no? Una mudanza, que hace introducir un nuevo perro o un gatito, cualquier cambio, hasta cajas de haber hecho una mudanza que la tienes aún en una habitación y él las ve, eso tan simple, puede provocar en tu perro eso, nerviosismo y al final diarrea. Al final, el cambio de rutina puede provocar alteraciones emocionales en tu perro, hacer que esté más nervioso y que te detone en una diarrea por ello, pero no significa que tu perro esté malito, sino que está estresado o muy nervioso. Entonces, la 8ª causa, también muy posible, será por estrés o ansiedad, ya no solo por el hecho de haber roto su rutina, sino porque haya algo que le esté causando ansiedad, como podría ser una ansiedad por separación, por ejemplo. Todo lo que afecte emocionalmente a tu perro puede hacer que él desarrolle conductas compulsivas, tales como morderse el rabito, chuparse mucho, jadear mucho, abrir la boca mucho. Y esto, junto con la diarrea, son síntomas muy habituales de ansiedad.
Así que bueno, si has descartado todo esto, lo anterior que acabamos de ver en tu perro, y sigue con diarreas, es momento de plantearte una intolerancia alimentaria. Pero cuando hablamos de intolerancia, que haya una analítica que lo respalde. Porque últimamente parece que se ha puesto muy de moda el hecho de que los perros son alérgicos al pollo. Y ya te digo yo que no, que lo más común siempre va a ser al trigo y el maíz. También habrá que diagnosticar si tiene algún tipo de enfermedad más importante, más grave, y para ello habrá que ir al veterinario, por supuesto. Entonces, ¿cuándo debes preocuparte de esa diarrea? Sobre todo cuando han pasado más de 2 o 3 días y tu perro sigue con mucha diarrea. Cuando además en la caquita tiene sangre o incluso vómitos, ha dejado de comer, está apático, todos esos síntomas son bastante graves y debes ir rápidamente al veterinario. Y si resulta que tu perro además es un cachorro, no lo dudes y ve directo. Uno de los mejores aliados para prevenir problemas digestivos en tu perro es su alimentación. Por ello, en ICANN hicimos hace muchos años una alimentación basada en ingredientes naturales hipoalergénicos, que si no lo conoces, por aquí al ladito te dejaré alguna imagen para que veas el saco en cuestión. Tenemos 2 gamas, una que sería de cordero y arroz, el arroz es muy importante para solidificar las caquitas, y otra gama que es grain free, que directamente no tiene arroz y tiene guisantes y patata, componentes también ideales para solidificar la caquita en ausencia del arroz. Ambos alimentos, ambas recetas son muy buenas y la verdad es que los alumnos que los han ido probando han comprobado día tras día que su perro ha ido mejorando. Así que te lo voy a dejar por aquí arribita el enlace para que eches un ojito y abajo en la descripción incluso para que cojas y te pongas a comparar los ingredientes del pienso ICANN y tu pienso, a ver si hay algún tipo de diferencia, que puede ser que sí, o a lo mejor ya esto que estamos hablando ya lo sabías. Pues los piensos de calidad deben tener prebióticos para ayudar a la flora intestinal, tener como primer ingrediente carne, a ser posible deshidratada de cordero, de pollo, de lo que sea, pero que siempre ponga carne al principio, porque si no lo pone, solo pone pollo directamente, puede ser pluma, pico, lo que sea. Pero si pone carne, estamos hablando del filete, que es lo importante. Además, el pienso ICANN está formulado para perros sensibles, por tanto es hipoalergénico. Así que nada, la diarrea es bastante común, ya lo sabemos, todos los dueños de perros hemos sufrido de la diarrea, pero tenemos que tener conocimiento para saber cuándo es peligroso o grave y ponerle solución lo antes posible. Así que si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta si quieres comentar algo sobre las diarreas, si has tenido algún episodio más complicado. Yo te voy a leer y seguro que vamos a poder aprender algo más juntos. Y no te olvides de suscribirte al canal para aprender muchísimo más. Recuerda que tenemos vídeos los domingos y los miércoles. Así que aquí te veo muy prontito en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto!